el Pan Am Post. Estamos con Gonzalo Abarca, él es periodista de La Voz de América. Con él vamos a analizar todo lo que fue este 2021 y la política bajo el gobierno del demócrata Joe Biden, tanto a nivel político como a nivel económico. Así que muchísimas gracias, Gonzalo. Un placer estar contigo, Ariana, y con Pan Post, por supuesto. Igualmente. Bueno, yo quisiera comenzar con una pregunta quizás puede ser genérica, pero creo que podemos ir luego desglosando. Lo que yo quisiera consultarte es, a tu juicio, ¿cuáles fueron los desaciertos y aciertos, si los hubo, del presidente Joe Biden este 2021, que además es su primer año de mandato? Recordemos que, bueno, han salido a la luz, o sea, se han difundido encuestas que revelan que la popularidad con la que él comenzó no es la misma que tiene ahora. De hecho, una encuesta de Ipsos y de Reuters demuestra que del 57% que tenía en enero, ahora tiene el 48%, son casi 10 puntos de diferencia. Entonces, si quisiera preguntarte, reitero la pregunta, ¿cuáles fueron los desaciertos de Joe Biden este 2021 y si hubo aciertos, cuáles fueron? Gracias, Oriana, por esta oportunidad. Mira, es un trípode el presidente número 46 de Estados Unidos que se juramentó precisamente acá, cerca de donde estoy, se juramentó en el Capitolio. Básicamente tiene un trípode en su agenda: inmigración, economía, pandemia. Ese es el trípode con el cual él asienta precisamente su base y continúa adelante. El presidente Joe Biden, como decimos en América Latina, le ha tocado bailar con la más fea. Acuérdate que estamos llegando al segundo año de pandemia, la economía de Estados Unidos no ha estado en su mejor momento y en el primer año llega con mucha, obviamente, tiene mucha esperanza por parte del electorado. ¿Qué es lo que se le critica al presidente Joe Biden? Se le critica que el plan central de su administración en materia económica y también social, el Build Back Better, que es construyamos mejor nuevamente, no ha llegado a aprobarse en el Congreso y está precisamente prácticamente detenido por miembros de su propio partido. Esto se le critica fuertemente porque se cuestiona su poder de negociación. Y por consiguiente, un plan, fíjate, que empezó primero originalmente con $3 billones, empezó ahora prácticamente a dilucidarse un poco y ahora es de 2,7 billones, precisamente por las propias fuerzas internas de su partido. No ha logrado aprobarse, aunque él tiene seguridad de que se vaya a aprobar y de que su agenda, tanto política como económica, pueda seguir adelante. Se le ha criticado fuertemente en política exterior después del tema de Afganistán, algo que el presidente rechaza contundentemente y dice que él básicamente está siguiendo los acuerdos o prácticamente la firma que hizo el presidente Donald Trump con los acuerdos de Doha. Y tercero, el tema de inmigración, fuertemente criticado. Fíjate que solamente en abril 1.700.000 inmigrantes prácticamente llegaron a Estados Unidos en el año fiscal, cumpliéndose el año fiscal. Esto es una cifra monumental, nunca antes vista, histórica si se quiere. De hecho, se está hablando de que los niveles de detenciones a lo largo de la frontera continúan. De manera que estos tres puntos siguen siendo criticados en muchos sentidos, según los expertos, como al presidente Joe Biden se está haciendo en su administración. Así es que, de momento, es lo que tenemos. El primer año es una especie de claros y oscuros, Oriana. Bien, y quiero ahondar un poco en el tema económico que tiene que ver con la inflación, que justamente la Reserva Federal recientemente declaró que se trata de una inflación generalizada en todo el país. Entonces, y también hablando de encuestas, me quiero referir otra vez a números, hace poco salió publicada una que asegura que el 68% de los estadounidenses, o de los encuestados en este caso, sienten el empeoramiento de la economía y la mayoría de ellos aseguran que se debe a la falta de liderazgo de Joe Biden. Entonces, en este sentido, te quiero preguntar, ¿de qué manera la inflación se transforma en un reto para el gobierno demócrata? Es uno de los grandes retos del presidente Joe Biden. Recordemos que la pandemia prácticamente nos ha puesto en un terreno totalmente nuevo, totalmente diferente. No habíamos sufrido esto. Y es el presidente Joe Biden que toma una serie de medidas para tratar de estimular la economía. Sin embargo,
viene el fantasma efectivamente de la inflación y le ha correspondido debido a la pandemia, y es el análisis que se da acá, debido a la pandemia en donde los trabajadores están enfermos o han renunciado, hay escasez de bienes y servicios en este momento en Estados Unidos. Número uno. Número dos, debido a la escasez, Oriana, los precios se han disparado como nunca antes. Los alimentos, por ejemplo, lo que es la carne y el pollo, de acuerdo a los indicadores económicos, 13% más caro comparado al año anterior. Y es decir, en este momento el salario continúa prácticamente siendo el mismo, pero los precios han subido, hay escasez, hay un descontento generalizado, si se quiere, por el estado de la economía, en donde no marcha como el presidente Joe Biden tenía pensado. Efectivamente, como hay indicios de la inflación que afecta muy poderosamente a la primera economía de Estados Unidos, la Reserva Federal ya está hablando de que elevará las tasas de interés al menos en 3 oportunidades para el 2022 para evitar que esa inflación venga y golpee a los trabajadores. Recordemos también que las cifras del Ministerio de Trabajo han dado, la última cifra fue de 220,000 nuevos empleos, cuando en realidad se proyectaba más de esa cifra. Es decir, el presidente Joe Biden también está enfrentando indicadores que no le son favorables y eso se percibe como algo negativo en su gestión, que no está haciendo lo suficientemente cuando él obviamente lo niega. Él dice, él está asegurando de que la economía va por buen camino, que se están tomando las medidas necesarias, pero lo cierto es que los indicadores económicos no le están favoreciendo y en general las personas están sintiendo un fuerte golpe en sus bolsillos, principalmente en esta época, ¿no? En donde la pandemia continúa, el Omicron sigue también ahora, hay mucha expectativa en el aire, el Omicron ha golpeado las bolsas también, porque no se tiene la seguridad que generalmente se tenía o se pensaba tener para esta época del año. Y el primer año del presidente Biden en ese sentido, pues ha sido bastante tormentosa, si se quiere, porque a pesar de que él insiste de que continúa con su estímulo económico y su plan, los indicadores no les favorecen y hay una percepción, de acuerdo a las encuestas, negativa. Aprovecho para decirte, hablabas efectivamente de las encuestas. Bueno, te puedo decir que las encuestas, el presidente Biden en este momento está en su nivel más bajo de popularidad. Así es que el presidente, dicen sus propios asesores, según ellos superará esta situación, pero es un hecho de acuerdo a Gallup que el presidente se encuentra en este momento en su nivel más bajo de popularidad, tanto por el tema, reitero, de la economía, que acuérdate que la economía es lo principal para todos. Todos quieren tener dinero en sus bolsillos, todos quieren tener acceso a bienes, servicios y alimentos, y también el tema de la pandemia, que también lo ha afectado, porque a pesar de lo que él quiere hacer con la pandemia, solamente el 60% de las cifras del Johns Hopkins University indican que solamente el 60% de los estadounidenses está totalmente vacunado en este momento. Una cifra que verdaderamente no corresponde a lo prometido por el presidente Biden. Sí, pero parece que hay cierto aire quizás de desconocimiento, porque en este tema económico él asegura que la economía va bien, que se está estimulando, sí, pero los indicadores son otros. Entonces, ¿qué pasa allí que no se reconoce la situación desde la Casa Blanca? Sí, es donde el presidente precisamente habla de los elementos que hay en este momento. Él indica, porque es interesante que cuando se llevan los hechos a la Casa Blanca, pues hay una explicación por parte de ellos. Y es que los elementos de la pandemia aún continúan golpeando la economía y por ser un terreno nuevo es que, según el presidente Joe Biden y sus asesores económicos, lentamente la recuperación pues no tiene el impulso adecuado. Ahora, la Reserva Federal, obviamente, que es el Banco Central, en realidad, por eso está tratando de combatir esta inflación que ya está por todos lados de nuevo, y pero el presidente mantiene de que está haciendo lo mejor que puede, la Reserva Federal está tomando la decisión, o no ha dicho que la tomará, pero sí ya evidenció que va a tomar, lo va a elevar en 3 oportunidades el próximo año para poder reactivar un poco esta economía que aún se mantiene un poco a la baja.
a pesar del impulso que tomaron las ventas en diciembre, fíjate, Oriana, no logra tener el repunte que verdaderamente se esperaba y, de nuevo, con la pandemia, con el Omicron, entrando otra vez la gente preocupada, pues vienen precisamente a traer abajo una serie de indicadores que a principios o a finales de noviembre se consideraban un poco positivos, pero ahora, ya en el primer año del presidente Joe Biden, empiezan precisamente a tener nubarrones en el horizonte. Sí, y me gustaría en ese sentido de esos nubarrones trasladarme al terreno de la política exterior y conversarla acá sobre la mesa, porque bueno, se vio el aumento de tensiones respecto a otros países, sobre todo con China por la soberanía de Taiwán, Claro. con Rusia por Ucrania, que recientemente Biden y Putin se reunieron. Tanto China como Rusia criticaron recientemente una cumbre por la democracia liderada por Joe Biden. Pero no solo eso, y tú lo mencionabas al principio, vimos el caso de la retirada de Afganistán, que desató un caos a lo que el mundo prestó atención, hubo miles de evacuados, hubo un atentado en el aeropuerto de Kabul durante esos días, expertos, como tú bien lo sabes, resaltaron los errores de esa retirada, y bueno, altos mandos del ejército estadounidense luego declararon ante el Congreso que ellos habían aconsejado a Joe Biden y que probablemente esos consejos no fueron escuchados. Entonces, en este sentido, sí me gustaría consultarte, Claro. ¿cómo crees que Joe Biden manejó la política exterior? ¿Fue un manejo correcto de la política exterior como lo viene haciendo, como lo hizo en este 2021? Y si faltaron, a tu juicio, flancos por cubrir. Fíjate qué interesante, porque si hay una persona que prácticamente conoce bien de política exterior es Joe Biden. Ha estado o estuvo por décadas en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Pero es interesante porque el propio ex secretario de Defensa, el secretario Gates, ha dicho de que, a pesar de todo, muchas de las decisiones, en su libro ha dicho que muchas de las decisiones de Joe Biden no han sido las más correctas. Pero fíjate, en materia de política exterior, sí ha tenido también fuertes críticas, como bien lo mencionas. Vamos a empezar hay varios, vamos a empezar con el tema de Afganistán. El hecho de la retirada, no por la retirada en sí, sino como se dio, con el personal de la embajada aún en Kabul, con estadounidenses aún en Afganistán, a pesar de que se dio una retirada, llegaron aviones obviamente del ejército y se dio algo histórico en la salida, en el transporte de los estadounidenses, fue fuertemente criticado el presidente porque, según los estadounidenses, no supo llevar primero el liderazgo necesario. El mensaje que estaba enviando era un mensaje como una especie de desorganización, cuando en realidad sabemos que en política exterior al estadounidense le gusta todo por que lleve las cosas ordenadamente. Luego, lo que sí también muchos le cobran es el hecho de que debido a ese caos murieron 13 estadounidenses que se aseguran que no debían morir. Precisamente se pudo evitar. Cuando hay muertes de por medio, pues obviamente hasta la misma Casa Blanca ha reconocido que fue algo doloroso, algo que verdaderamente no debió haber sucedido. Primero eso. Luego, segundo, hay un tema interesante con Arabia Saudita. Recordemos que efectivamente los servicios de inteligencia indican de que es el príncipe heredero quien ha estado involucrado en el asesinato del periodista Khashoggi y por consiguiente el presidente Biden dijo que iba a castigar a Arabia Saudita. No lo hizo como se esperaba porque al final de cuentas dijo que en este momento es un gran enemigo, pero él lo había prometido en campaña. Así es que también se vio lo que se le criticaba al presidente Donald Trump de que podía tener intereses un poco ocultos. Muchos vieron en esa decisión del presidente Biden de no sancionar a Arabia Saudita debido al involucramiento, según las agencias de inteligencia, del príncipe saudí en el asesinato de Khashoggi, no se sentó bien en Estados Unidos. Tercero, como bien lo estás diciendo, en este momento la situación con Rusia y con Ucrania.
las tropas de Estados Unidos a lo largo de la frontera con Ucrania, ya la península de Crimea obviamente anexada por parte de Rusia a su territorio, pero el presidente Joe Biden tuvo una reunión virtual con el presidente Putin, privado obviamente, en donde se le dijo de que si invadía Ucrania tendría consecuencias desastrosas para Rusia. No obstante, vemos que el presidente Putin mantiene una actitud bastante un poquito de un poquito bastante arrogante, lo que muchos se cuestionan si verdaderamente el mensaje ha llegado a Moscú, ha llegado como debe ser, porque el presidente Putin no está echando marcha atrás, se mantiene con sus planes de ejercicios y presencia militar a lo largo de Ucrania. Lo otro también, muy importante, como bien lo dices, el tema de China y Taiwán. Es una situación en donde China, que juega un papel importante en materia internacional, está ejerciendo su músculo diplomático, obviamente militar, su presencia, su estructura militar muy fuerte, con un Estados Unidos que prácticamente antes mantenía una posición firme y directa. En este momento, China y Estados Unidos lo que quieren es conciliar, porque el presidente Joe Biden siempre ha tratado de ser conciliador, pero en este momento se están dando situaciones en donde muchos piden acción y muchos no ven esa acción tampoco en el presidente Biden. La Casa Blanca dice que lo está haciendo correctamente, pero muchos no ven esa acción y ven las amenazas en materia de política exterior aún latentes. Pero lo peor de todos, ven, y eso lo insisten los republicanos, creen que la supremacía de Estados Unidos en política exterior se llama el país indispensable, porque tiene que estar en todo el globo debido a su presencia mundial, está perdiendo esa hegemonía. Esa supremacía no tiene la fuerza que tenía antes y muchos los republicanos insisten en que se debe al manejo del presidente Joe Biden en materia de política exterior, que insisto, es una de las personas que más conoce de política exterior porque estuvo décadas como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ¿no? Sí, pero hay riesgo, a pesar de esta experiencia que tiene el presidente Joe Biden, ¿crees que hay riesgo de que se cruce alguna línea roja con estas dos potencias? Porque las tensiones han aumentado, sin duda, desde que inició el año. En algún momento China, en algún momento, sí, muchos temen que China efectivamente y Rusia van a enviar también, pueden cruzar cierta línea para probar al presidente Joe Biden. Porque a diferencia de Donald Trump, que era, Donald Trump encapsulaba la política de Richard Nixon, que decía es la política del madman, del hombre loco, ¿no? Que no se sabía, era impredecible y por consiguiente no querían jugar con él, porque al ser impredecible, perfectamente podía ordenar algo que les podía hacer daño. Con Joe Biden es muy predecible su política. Es una política de diálogo, de acercamiento, aunque mantiene una posición dura. Pero con estas dos personas, con Putin y Xi Jinping, está un poco, los dos están presionando a Estados Unidos en mucho sentido. Fíjate con Rusia, ¿no? Con Ucrania. Rusia sabe que eso le puede traer consecuencias, pero lo está haciendo. Fíjese, China con Taiwán sabe que le puede traer consecuencias, pero está advirtiendo China, Beijing está advirtiendo a Estados Unidos que no, que ellos lo van a hacer. Así es que muchos temen que en algún momento alguno de estos países pueda dar un paso que verdaderamente va a comprometer las advertencias de Estados Unidos. Bien, y ahora me gustaría trasladarme hacia América Latina, porque bueno, también obviamente es lo que tú dices, Estados Unidos tiene presencia en todo el globo y es inevitable Claro. que esté en América Latina, porque si bien se extendieron, si nos vamos a Centroamérica, Estados Unidos prestó atención a Centroamérica, más atención de lo habitual durante este año, por ejemplo, se extendieron sanciones al régimen de Ortega, se impusieron Claro. también otras nuevas a raíz de las elecciones manipuladas de ese régimen, pero por el otro lado también tenemos que flexibilizó sanciones o medidas que habían contra el régimen de Maduro. Entonces se han señalado estas contradicciones y se ha acusado a la administración demócrata de una diplomacia más blanda. Entonces, Claro. ¿no es a tu juicio ambigua esa posición? Sí, fíjate que es interesante.
Vamos a empezar por la recientemente celebrada Cumbre de la Democracia, en donde, bueno, obviamente con las excepciones debidas, ¿no? Que no se invitaron a ciertos presidentes, no se invitó a ningún presidente del Triángulo Norte. Una decisión muy criticada porque ningún presidente del Triángulo Norte es dictador. Ningún presidente del Triángulo Norte en ese momento, aseguran los expertos, merecía no ser invitado. O sea, son personas que fueron elegidas democráticamente, quieras o no. Muchos cuestionan el nivel de transparencia en sus propios gobiernos, pero debieron ser invitados. El presidente no lo hizo. Algo que tiene el presidente, insisto, es que le gusta la negociación, pero en América Latina, con los líderes fuertes, con personas que se acusan constantemente de violación a los derechos humanos, como es el caso de Maduro, como es el caso de Nicaragua, obviamente en el caso de Cuba, y constantemente muchos creen que es equivocada la política, principalmente los republicanos, la política de diálogo y acercamiento del presidente Joe Biden, porque se ha probado, dicen ellos, de que no lleva a ningún lado, más bien oxigena precisamente a gobiernos que deberían mantener mano dura. Ese diálogo, ese acercamiento que ha creado el presidente Joe Biden, fuertemente, obviamente fuertemente criticados por los grupos conservadores, aseguran que no llevan a nada, pero la Casa Blanca defiende porque dice que de alguna forma se necesita llevar a estos grupos a la mesa de negociación para que se lleve un poco de democracia a esos países. Pero, insisto, el presidente Biden fuertemente criticado por esa política. Muchos casos en América Latina, y es desesperante en nuestros países. En nuestros países en este momento se sufre exilio, se sufre hambre, se sufre pobreza y sistemas democráticos que necesitan ser renovados, que necesitan el oxígeno democrático. Supuestamente democracia, pero necesitan un oxígeno democrático. No hay tiempo que perder y muchos ven en estas negociaciones, en estos diálogos, en estas situaciones del presidente Biden de lanzar una rama de olivo, ven una situación perdida porque muchos creen que no se va a llegar a ningún lado, que debería ser más bien, como está haciendo en el caso de Nicaragua, sanciones directas por parte del Departamento del Tesoro, sanciones específicas contra instituciones, contra ciudadanos y también con la ayuda de la presencia internacional, de organismos internacionales que obviamente puedan crear más presión a estos gobiernos para que puedan ceder, puedan abrir espacios democráticos.